23, versículo 24. Efesios capítulo 23 y versículo 24. Dice la palabra del Señor: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. El Señor añada bendición a su palabra en esta mañana. Amados hermanos, hace algunos domingos atrás, a través de la guía de nuestro hermano Gerardo, se inició lo que se podría denominar una miniserie con respecto a los deberes conyugales. Y me refiero específicamente a los deberes que los esposos, esposas e hijos deben cumplir a cabalidad según sea su rol conforme a la Escritura. Y debemos tener presente, mis hermanos, que este texto al que nos enfrentamos el día de hoy no es un texto fácil, es un texto muy complejo, realmente lo es así para el expositor. Así que le invito, mis hermanos, a que una vez más roguemos al Señor para que nos asista en su palabra. Le invito a que una vez más oremos al Señor. Padre, te pedimos, Señor, la guía, el entendimiento, Señor, que nuestra mente, nuestro cuerpo, todo nuestro ser esté atento a tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ilumines con tu Santo Espíritu, Señor, para que esta palabra pueda penetrar cada corazón según tu voluntad, Señor. Te rogamos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Es un pasaje, como decía mis hermanos, bastante difícil y complejo, que incluso para el expositor se sintió verdaderamente en aprietos al momento de construirlo por la profundidad que hay en tal pasaje. Y específicamente hablamos entonces a lo que es el rol de las esposas, es lo que nos atañe el día de hoy. En el inicio de esta serie se habló del deber del esposo y seguramente en medio de este sermón fue notoria la alegría, quizás un fresquito corrió por el cuerpo de las casadas. Incluso puedo asegurar que las miradas y tal vez uno que otro codazo no se hizo esperar, como también grandes amenes se habrán escuchado en ese sermón, pero como todo en la vida se devuelve, no, mentira, mis hermanos, no es el objeto ni la intención buscar revancha en lo absoluto, pero sí será objeto, amada hermana, hablar acerca de tu rol y tu deber el día de hoy. Y como decía hace un momento, como todo en la vida se devuelve, no es el objeto, mis hermanos, de verdad que no. Pero sí hablaremos entonces acerca del rol de las esposas, de las casadas, el día de hoy. Amados hermanos, el matrimonio no es una invención humana, ni mucho menos una tradición cultural que el tiempo pueda desgastar. El matrimonio fue diseñado por Dios desde el jardín del Edén. Cuando el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, en Génesis 2, versículo 18. Desde ese momento, el matrimonio ha sido una institución divina, un pacto sagrado, pero sobre todo una ilustración viva de algo más grande. Y es la relación entre Cristo y su iglesia. El apóstol Pablo, al escribir a los Efesios, él no está simplemente dando consejos de convivencia familiar, sino que él está revelando un misterio. De hecho, él mismo lo dice así unos versículos
más adelante, en el versículo 32 del capítulo 5, él dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Es decir, cuando Pablo habla del esposo y la esposa, él está usando el matrimonio terrenal como un espejo que refleja una realidad celestial, Cristo y su iglesia. Y hoy entonces quiero, mis hermanos, que centremos nuestra atención en un tema que en los tiempos que vivimos resulta contracultural, incómodo para algunos y hasta mal entendido por muchos. Y es el deber de las casadas de sujetarse a sus maridos. Hoy vivimos en una sociedad que predica la independencia absoluta, que ve la sujeción como sinónimo de opresión y que ha distorsionado el diseño original de Dios para el hogar. Pero la palabra de Dios, mis hermanos, no cambia con las modas del mundo. Lo que Dios estableció en su palabra sigue siendo válido, sabio y bueno para nuestras familias hoy. Y es entonces importante aclarar desde el inicio que este texto no está diciendo que la mujer sea inferior al hombre. No es el objeto que tiene el apóstol Pablo en mente al momento de expresar estas palabras, sino que la sujeción de la que Pablo habla no tiene que ver con el valor de la persona, sino con el orden que Dios ha establecido. Hombre y mujer fueron creados en en igualdad de dignidad. Ambos fueron hechos a imagen de Dios. Ambos son herederos de la misma gracia de vida, pero con funciones y roles distintos dentro del hogar. Así como en la Trinidad el Hijo se sujeta voluntariamente al Padre sin ser menos Dios que Él, así también la esposa se sujeta al esposo sin ser menos valiosa que Él. Así que, mis hermanos, vamos a desarrollar este tema del día de hoy, que es el deber de las casadas. Recordemos que nuestro sermón anterior fue el deber de los esposos. Hoy hablaremos de el deber de las casadas. Este será el título de este sermón. Y este lo vamos a desarrollar en 4 puntos, tal como lo revela el texto. Primer punto será el deber mismo. Luego vamos a hablar acerca del modelo de ese deber. El modelo de ese deber. Tercero, el alcance de ese deber. El alcance de ese deber. Y por último, el propósito de ese deber. Estos serán los 4 puntos que vamos a estar meditando el día de hoy, mis hermanos, y que, como decía hace un momento, el sermón pasado, los codazos no se hicieron esperar por parte del género femenino. No es la intención de que ahora sea viceversa, mis hermanos. Todo lo contrario, este sermón tiene toda la intención de edificar a las esposas de esta iglesia. Entonces, el primer elemento que nosotros encontramos en nuestro texto es claro y directo. Las casadas deben estar sujetas a sus maridos. Y la palabra griega que se traduce para sujetas es un término que originalmente se usaba en un contexto militar para describir lo que era el ordenamiento de las tropas bajo un rango de autoridad. Eso entonces no implicaba inferioridad, sino orden, estructura y disposición voluntaria a colaborar bajo un liderazgo establecido. Entonces, esto no es un mandato aislado que el apóstol Pablo se inventó para los efesios, porque de hecho hay información repetida en otras cartas del Nuevo Testamento, lo cual nos muestra que esto se trata de una enseñanza consistente en toda la revelación apostólica. Vamos a dar un pasaje por alguno de esos textos bíblicos. Colosenses 3:18. Lo invito a que vaya conmigo hasta allá. Colosenses 3:18.
el apóstol Pablo escribiéndole a los hermanos de Colosas: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Tito capítulo 2, versículo 4 y 5. Pablo instruye a las ancianas de la iglesia a enseñar a las jóvenes a que amen a sus maridos y a sus hijos, a que estén sujetas a sus propios maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y primera de Pedro, capítulo 3, versículo 1, dice: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Notemos algo importante aquí, y es que este mandato aparece en al menos 3 cartas distintas, escritas por 2 apóstoles diferentes como lo son Pablo y Pedro, a iglesias incluso en contextos geográficos y culturales distintos, como la de Éfeso, la de Colosas, la de Creta y a las comunidades dispersas a las que Pedro escribe. Por lo tanto, mis hermanos, esto descarta la idea de que se trate simplemente de una costumbre cultural del primer siglo. Esta es una enseñanza que trasciende la cultura, porque está anclada ¿dónde? En el orden de la creación, no en las circunstancias sociales de una época en particular. De hecho, cuando Pablo quiere fundamentar por qué el hombre es cabeza de la mujer, él no apela a la cultura griega o romana de su tiempo. ¿Hacia dónde se remonta él? A la creación misma. Y él dice: porque Adán fue formado primero, después Eva. Primera de Timoteo 2:13. Entonces el fundamento aquí, mis hermanos, es algo teológico y no cultural. Por lo tanto, nosotros no podemos descartar esta enseñanza diciendo que eso era para aquella época. Porque si el fundamento está en la creación, la enseñanza es válida para todas las épocas, incluyendo la nuestra. Pero entonces, ¿qué significa prácticamente que la esposa esté sujeta a su marido? ¿Qué es lo que es ese deber? Que la esposa esté sujeta a su marido. Significa que ella reconoce en él, dentro del hogar, a quien Dios ha puesto como cabeza, y que su disposición del corazón es de apoyo, colaboración y respeto hacia el liderazgo de su esposo. Así como la iglesia reconoce a Cristo como su cabeza. Entonces, esto no es sumisión como esclavitud, ni mucho menos pasividad, ni anulación de su voluntad, de su inteligencia o de sus dones. La mujer sujeta sigue siendo una persona plena, con voz, con criterio, con capacidad de aconsejar a su marido. Recordemos que Dios la llamó ayuda idónea, no una sirvienta muda, pero en el orden del hogar, ella no usurpa el lugar que Dios le dio al esposo como cabeza. Pero ahora, bajemos esto a la vida real, porque aquí es donde muchas hermanas sienten que el texto realmente las toca. Y es, ¿qué significa la sujeción cuando ya no vivimos en una sociedad agrícola donde el esposo era el único que proveía y la esposa se quedaba en la casa tejiendo, haciendo cualquier manualidad? Eso significa, por ejemplo, que si tú, hermana, tienes un trabajo, una carrera profesional, tal vez hasta ganas más económicamente hablando que tu esposo, cosa que es cada vez más común en nuestros días, tu identidad como cabeza del hogar sigue estando en él. Aún con todas estas cosas, la identidad de cabeza del hogar es de el esposo. Y eso no reposa en tu cargo, ni en tu salario, ni en tu título universitario. Y sé que esto incomoda y realmente podemos conocer a más de una hermana que al llegar a casa, después de dirigir a un equipo de 20 personas, 15 en la oficina, todavía con el traje puesto y la agenda llena de decisiones importantes,
que tomó solo en 5 minutos, tiene que recordar que en su hogar no está dirigiendo una junta directiva, sino que está ejerciendo el llamado de esposa. Y quiero resaltar de que no es porque su capacidad se apague al cruzar la puerta de la casa, sino porque el orden de Dios para el hogar no depende de quién sea más competente, más inteligente o más exitoso en el mercado laboral. Y ese es un punto donde muchas veces la sujeción de catálogo, como yo le llamo, se activa. Porque estamos sujetas cuando el esposo decide algo con lo que ya estábamos de acuerdo. Pero cuando opina sobre el presupuesto, la crianza o hasta el color de las paredes, aparece de repente por allá una voz experta en griego bíblico que dice, eso hay que interpretarlo en su contexto cultural. Y hermanas, las entiendo perfectamente, pero el llamado de Dios es a la consistencia de carácter, no a una sujeción que solo aparece cuando conviene. Eso no es el foco, mis hermanos. Pero ahora también veamos el modelo de ese deber. Y el modelo es presentado por el apóstol Pablo como la iglesia está sujeta a Cristo. Y aquí es donde el texto se vuelve verdaderamente hermoso y profundo. Porque Pablo no deja que la sujeción de la esposa sea un simple mandato frío y arbitrario, sino le da un modelo, un patrón, un ejemplo a seguir. Y es la relación de la iglesia con Cristo. Y piensa en esto, mi hermano. ¿Cómo se sujeta la iglesia a Cristo? No por un temor servil, no por obligación forzada, sino por amor, confianza y reconocimiento de que Cristo es quien la ama, la cuida, la protege y dio su vida por ella. La iglesia entonces se sujeta a Cristo porque sabe que Él es su Salvador, su cabeza, su sustento. Ella confía en Él porque Él ha demostrado ser digno de esa confianza. Y este es el modelo que Dios establece para la esposa. Ella no se sujeta a su esposo porque él sea perfecto o sea infalible, sino porque hay un orden divino que refleja algo mayor. Así como la iglesia no se sujeta a Cristo por un amor tirano o por un temor tirano, sino con gozo, confiando en su amor perfecto, asimismo, la esposa está llamada a sujetarse a su esposo con una actitud de confianza, de respeto y de colaboración amorosa, no de una resignación amargada. Y es interesante notar que inmediatamente antes de nuestro texto base, en el versículo 22, Pablo dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y esa pequeña frase, como al Señor, nos enseña que en última instancia la sujeción de la esposa no es simplemente hacia un hombre imperfecto, sino que es un acto de obediencia a Cristo mismo. La sujeción de la esposa es un acto de obediencia a Cristo mismo. Ella hace esto como para el Señor. Y esto eleva este deber de un simple asunto doméstico a un acto de adoración y obediencia espiritual. Debemos también recordar que este modelo no funciona en una sola dirección. Inmediatamente después de nuestro texto, en los versículos 25 al 33, Pablo le da al esposo también su propio modelo. Y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El esposo tiene el llamado de amar sacrificialmente, de entregarse por su esposa como Cristo se entregó por la iglesia. Y esto entonces significa que el liderazgo del esposo no es una licencia para la tiranía o el autoritarismo o maltrato. El modelo de Cristo es de sacrificio, de entrega, de amor que busca el bien de la iglesia y no su propio beneficio.
Y por eso digo, mis hermanos, que estos dos mandatos, la sujeción de la esposa y el amor sacrificial del esposo, no se pueden separar. Yo hoy no podría predicar de la sujeción de la mujer sin predicar también del amor sacrificial del hombre. Porque cuando un esposo ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia, la sujeción de ella deja de ser una carga pesada y se convierte en una respuesta natural de confianza hacia un hombre que vive entregado por su bienestar. Y otro pasaje que refuerza este modelo es Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 al 6. Y vaya conmigo hasta allá. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo al 6. Y léalo usted ahí en su mente. Es un texto donde el apóstol Pedro pone como ejemplo a Sara, la esposa de Abraham. Y dice el apóstol Pedro que así como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Nosotros vemos que Sara es presentada como modelo de una mujer cuya sujeción no nacía del temor, sino de una confianza y respeto genuino, incluso en las circunstancias difíciles. Y mira el trato que Sara le daba a su esposo. Lo llamaba Señor. Y el apóstol Pedro la está colocando como ejemplo. Pasemos ahora al alcance de ese deber. Ya hemos visto el deber en sí mismo, el modelo de ese deber, que es como la iglesia está sujeta a Cristo, y ahora damos el alcance de ese deber. Y aquí llegamos a la parte del texto que suele generar más preguntas e incomodidad. Y dice, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y esta frase nos indica que la sujeción de la esposa no es selectiva. No es solo para las ocasiones convenientes, no es algo que ella decide cuando le parece bien y descartar cuando no le conviene, sino que el alcance es total en todo. Pero también es fundamental aclarar aquí lo que este en todo no significa, para no caer en extremos peligrosos que la escritura misma no enseña. Entonces, el primer no es que ese en todo no significa obediencia ciega en contra de la voluntad de Dios. La autoridad del esposo, como toda autoridad humana, está bajo la autoridad de Dios. Si un esposo pidiera a su esposa hacer algo que contradiga claramente la palabra de Dios o la ética bíblica, ella tiene todo el deber mayor de obedecer a Dios antes que los hombres, tal como los apóstoles mismos lo declararon. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en este sentido, la autoridad del esposo es delegada, sí, pero no absoluta. Porque no puede una mujer aceptar que su esposo le invite a pecar. Y este sería entonces el primer no. Eso no significa el en todo del que está hablando el apóstol Pablo aquí. Lo segundo, no significa tolerar el maltrato o el abuso. El diseño de Dios para el matrimonio es de mutuo cuidado, protección y amor. Cuando el apóstol Pablo instruye a las esposas a tratar a los esposos a tratar a sus esposas, él dice dándole honor como a vaso más frágil. ¿Qué está diciendo? Él está estableciendo que el esposo tiene el deber de proteger, no de dañar. La sujeción de la esposa no fue diseñada por Dios como una puerta abierta contra el abuso, sino como parte de una relación de amor mutuo, de sacrificio y honra recíproca. Entonces, ese segundo no es que no debe tolerar el maltrato. Lo tercero, no significa que la esposa pierda su voz, su opinión
o su discernimiento. Proverbios 31 nos presenta a la mujer virtuosa como una mujer de negocios, de sabiduría, de iniciativa, de fuerza de carácter incluso. Y dice el versículo 11, cuyo esposo confía en ella. Y luego dice también el versículo 23, y es conocido en las puertas gracias en parte a la excelencia de su esposa. Entonces, la mujer sujeta no es una mujer sin voz ni criterio. Es una mujer que teniendo voz, aconsejando y participando activamente en las decisiones del hogar, ella reconoce voluntariamente el liderazgo final de su esposo como cabeza cuando se necesita una decisión definitiva. Y quiero que entendamos esto, mis hermanas. Cuando yo hablo de decisión definitiva, las decisiones en el hogar las toma la cabeza. ¿Cuál es el rol de la mujer? Aconsejar, orientar, pero en determinadas cuentas, ¿quién toma la decisión final? Es el varón, porque el varón es la cabeza, es el diseño que Dios estableció. Y como digo, la mujer aquí no es pasiva, la mujer es muy activa, es la ayuda idónea. Ese fue el rol que Dios le dio. Pero la decisión definitiva, la decisión final, la toma la cabeza del hogar. Y es sobre él, obviamente, que recaerá la responsabilidad si esa decisión fue mal tomada o no. Entonces, ¿qué significa en todo? Significa que la actitud de sujeción de la esposa no debe ser algo parcial o no debe ser condicionada solamente a los momentos fáciles o en los temas en los que ella está de acuerdo. Esto significa que su disposición del corazón hacia el liderazgo de su esposo debe abarcar todas las áreas legítimas de la vida matrimonial. Llámese las finanzas, la crianza de los hijos, las decisiones sobre el hogar, la vida espiritual de la familia y no solamente aquello que le resulta cómodo o conveniente. Ahora bien, permítame ilustrar esto con la vida cotidiana. A mí me gusta mucho aterrizar las cosas en las cosas que pasan a diario. Porque aquí es donde muchas hermanas sienten que es en todo les pisa el terreno. Entonces, piensen en el chat familiar de WhatsApp con la familia de su esposo. Viene su querida y amada suegra, manda un mensaje opinando sobre cómo deberían educar a los niños y usted con toda la razón del mundo quizás quiere responder con una contundencia bíblica digna de un profeta del Antiguo Testamento. Pero antes de escribir, su esposo le dice, no respondas, deja eso así, yo hablo con mi mamá después. Es ahí, mi hermana. Ahí es donde ese en todo se pone a prueba. No en las palabras que yo estoy diciendo hoy, sino en el chat que puede pasar mañana o el martes. Es ahí donde ese en todo se pone a prueba. O pensemos en las redes sociales. Usted ve una publicación, una opinión política, una postura sobre algún tema controversial, lo que usted quiera. Y usted quiere compartirla o quiere comentarla. Pero su esposo le dice que no lo haga, porque considera que puede afectar el testimonio de la familia o su trabajo. ¿Y eso también parte del en todo? Sí, mi hermana. Dentro de los límites legítimos y siempre que no se les pida pecar, esto también entra en el ámbito de la sujeción cotidiana. Porque no estamos hablando aquí solamente de las grandes decisiones como comprar una casa, cambiar de ciudad o elegir un colegio para los hijos. Estamos hablando también de esos 1000 pequeños en todo que llenan una semana normal. Momentos en los cuales el esposo le dice, no lo hagas. Pero ahí es donde ese en todo se pone a prueba. Y sí, mis hermanas, sé que en este punto algunas están pensando, hermano, usted no sabe lo terca que es su servidora. Y lo sé, mi hermana, pero también sé que ningún esposo es perfecto administrando su liderazgo
pero el llamado de Dios no cambia según lo difícil que nos resulte cumplirlo. La esposa debe sujetarse al esposo en todo. En todo, haciendo la distinción de aquellas cosas en las que no está obligada a sujetarse. Entonces, así como la iglesia no elige selectivamente qué mandamientos de Cristo obedecer y cuáles ignorar, sino que ¿qué hace la iglesia? Se somete a Él de forma integral. Todo lo que está en la palabra, la iglesia se somete a eso. Así la esposa también está llamada a una sujeción integral, no a una fragmentada hacia el liderazgo de su esposo. Pero claro está, siempre que este liderazgo se mantenga dentro de los límites de la voluntad de Dios. Veamos ahora entonces también el propósito de ese deber. Y finalmente llegamos a la pregunta más importante, y es ¿para qué? Y seguramente eso pasará por la mente de las casadas, ¿para qué yo me voy a sujetar a este hombre terco, testarudo? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito último de este mandato? Y nosotros podríamos llegar a conclusiones, pensar que el propósito es simplemente tener un hogar ordenado, matrimonios funcionales, que todo vaya bien en el matrimonio, familias sin conflictos. Y aunque estos sí son beneficios reales, el propósito es más profundo, porque es un propósito que trasciende lo doméstico y es la gloria de Dios. Ese es el propósito de cumplir con este deber, la gloria de Dios. Y recordemos que el apóstol Pablo lo decía, un versículo atrás, como en el Señor, para el Señor. Entonces, que hoy en día tú te sujetes a tu esposo no es para tu voluntad o para la mía, es para el Señor. Y recordemos que en el matrimonio, según el apóstol Pablo, es un misterio grande que ilustra la relación entre Cristo y su iglesia. Y esto, mis amados hermanos, significa que cada matrimonio cristiano tiene una vocación que va más allá de la felicidad conyugal. Y es que cada matrimonio está llamado a predicar con su propia estructura y funcionamiento el evangelio mismo. Cada matrimonio debe predicar el evangelio mismo. Porque cuando una esposa se sujeta a su esposo con gracia, respeto y confianza, y cuando un esposo ama a su esposa con sacrificio, entrega y ternura, ese matrimonio se convierte en un sermón viviente sobre quién es Cristo y cómo ama a su iglesia. El apóstol Pedro lo confirma cuando él dice que la conducta sujeta y respetuosa de una esposa puede ser el medio por el cual un esposo incrédulo sea ganado sin palabra. Y eso también es importante porque entonces este texto no está hablando solamente de mujeres con esposos creyentes, sino también aquellas que tienen esposos incrédulos, a las cuales el apóstol Pedro dice que el testimonio silencioso de una mujer que vive su rol conforme al diseño de Dios tiene un poder evangelístico que incluso las palabras muchas veces no logran alcanzar. Y eso es natural, porque podemos ver esposas creyentes que le predican todos los días y a toda hora el evangelio a sus esposos y no hay resultado. Y la pregunta es, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Será que habrá relación entre su conducta y lo que predica? ¿Será que realmente esta esposa se está sujetando a su esposo aun cuando éste sea incrédulo? Porque esta es una realidad que debemos tener nosotros presentes. Las esposas que no tienen esposos creyentes, aún así deben sujetarse. Es su cabeza. Ese fue el rol que Dios determinó para su esposo, aun cuando éste sea incrédulo. Y es maravillosa la forma como el apóstol Pedro lo presenta, porque él habla de un esposo incrédulo que puede ser ganado incluso sin palabra, a través de la conducta, de cómo esta esposa se sujeta a su esposo.
Y esto realmente es de las maravillas que solamente hace el Evangelio, mis hermanos. Una esposa que vive el Evangelio en su hogar, que cumple su rol a cabalidad, es una esposa que mañana más tarde puede ganar a su esposo para el Evangelio. Tito 2:5 nos recuerda que el propósito también incluye el testimonio público de la iglesia ante el mundo. El apóstol Pablo le dice a ellos, las mujeres jóvenes deben ser sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esto significa que la forma en que vivimos nuestros matrimonios tiene un impacto directo en la reputación del evangelio ante los no creyentes. Porque un hogar cristiano desordenado, donde no hay reconocimiento de roles que Dios estableció, esto se convierte en motivo de burla e incluso descrédito para el nombre de Cristo. Pero un hogar donde la esposa honra a su esposo y el esposo ama sacrificialmente a su esposa, esto se convierte en una vitrina de la gracia de Dios. Y en última instancia, mis hermanos, el propósito de todo esto no es exaltar al hombre, ni mucho menos subordinar a la mujer, sino glorificar a Dios, mostrando al mundo a través del matrimonio cómo es la relación de amor, sujeción, sacrificio y unidad que existe entre Cristo y su iglesia. Hemos visto, mis hermanos, en Efesios capítulo 5, versículos 22, 23 y al 24, 4 verdades fundamentales. El deber de la sujeción de la esposa, el modelo de ese deber en la relación de Cristo con la iglesia, el alcance total de ese deber que es en todo y el propósito final que es la gloria de Dios. Pero permítame también dejarle algunas aplicaciones prácticas para las esposas, porque como vimos, este es un mandato que no puede vivirse de manera aislada. Así que, esposa que estás aquí en este lugar, examina la actitud de tu corazón. La sujeción bíblica no es resignación amargada ni una sumisión fingida. Pregúntate, ¿estoy sujeta a mi esposo como si fuera el Señor? Te invito, hermana, a que reflexiones en esto. ¿O simplemente cumples por obligación con resentimiento? Número 2, no confundas sujeción con silencio o pasividad. Hermana, esposa, tú tienes voz, tienes dones, tienes discernimiento. Aconseja a tu esposo, comparte tu perspectiva, participa activamente en las decisiones del hogar. Recuerda, la sujeción bíblica no anula tu personalidad ni tu inteligencia. Número 3, practica la sujeción en las áreas difíciles, no solo en las fáciles. Es fácil sujetarse cuando estamos de acuerdo con la decisión de nuestro esposo. Pero el verdadero carácter cristiano se revela cuando sujetamos nuestra voluntad, incluso en los desacuerdos. Y eso implica confiar en que Dios está obrando a través del orden que Él mismo estableció. Porque tratar de quebrar ese orden es decir que Dios se equivocó. Es decir que la cabeza tenés que ser tú y no tu esposo porque Dios se equivocó con eso. Así que mi hermana, practica la sujeción en las áreas difíciles, no solo en las fáciles. 4, cuida que tu boca, tu rostro y tu corazón digan lo mismo. Alguien decía que el matrimonio es el único lugar donde uno puede decir, tienes toda la razón, mi amor, con la boca, mientras el rostro dice exactamente lo contrario. Y particularmente cuando hay hermanas que son muy gestuales.
Y esto es una realidad, mis hermanos. Hay hermanas que tienen subtítulos en su rostro. Entonces, ese lenguaje de rostro muchas veces comunica más que 1000 palabras, porque la esposa puede estar en silencio, no dijo nada, pero con su cara ya dijo hasta lo que no debía. Entonces, la sujeción de la que habla la Escritura no es de labios para afuera, sino del corazón. Y número 5, recuerda que tu sujeción es en última instancia un acto de adoración a Dios. No la hagas dependiente de si tu esposo se lo merece en ese momento. Hazlo como para el Señor, confiando en que Él ve tu fidelidad incluso cuando nadie más la nota. Hazlo para el Señor. Cumple tu rol a cabalidad para el Señor. Y para toda la congregación, quiero cerrar con esta reflexión, amada iglesia. Y es que el matrimonio cristiano no es simplemente un contrato social o una convivencia emocional, sino que es un llamado sagrado que Dios ha diseñado para reflejar ante un mundo que observa. Porque los matrimonios creyentes son lupa para el mundo. Y eso debemos tenerlo presente. Hay un mundo que nos observa. Ellos observan la relación de amor, entrega y sujeción que existe entre Cristo y su iglesia. Por lo tanto, cuando los esposos y las esposas viven según el diseño de Dios, ella sujeta con confianza, él amando con sacrificio. El resultado no solamente es un hogar más armonioso, sino es un testimonio poderoso del Evangelio de Jesucristo. Así que el Señor nos ayude, amados hermanos, como iglesia a honrar su diseño para el matrimonio, no por una tradición legalista, sino por convicción bíblica y por amor a Cristo, que nos amó primero y se entregó por nosotros. Vamos a orar.